Dios le bendiga, amado hermano, hermana, amigo. Es una bendición estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Mientras usted lee más la Biblia, es mejor esposo, esposa, amigo, hermano, padre en todas las áreas de su vida. Le prometo. Qué bueno que usted está en esta clase de discipulado. Vamos a la clase número 4 del nivel 2, que se titula Una iglesia que tiene una predicación saludable. Clase número 4, nivel 2, una iglesia que tiene una predicación saludable. Antes de entrar de lleno al tema, podemos ver que del hebreo, el Antiguo Testamento, como usted ya lo vio en la clase número 1, está escrito en hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en griego. Pues del hebreo naví y del griego profetes en el Antiguo Testamento era la persona debidamente capacitada y autorizada por Dios para hablar por Dios y el lugar de Dios. Eso usted lo va a ver en Ezequiel capítulo 2, versículo del 1 al 10. El profeta era un maestro indiscutible cuando estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora bien, el portavoz oficial de la divinidad era este profeta. Su misión era preservar el conocimiento divino y manifestar la voluntad del único y verdadero Dios. El primer profeta que aparece en la Biblia es Moisés. Eso usted lo va a encontrar en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22. Los que hoy poseen el don profético ya no tienen la autoridad y las prerrogativas de los mensajeros divinos de los tiempos bíblicos. En esta dispensación, el don profético tiene como función exhortar, consolar al pueblo de Dios. Jamás modificar artículos de fe, alterar doctrina o traer nuevas revelaciones. Primera Corintios capítulo 14, versículo 26 al 40 nos va a hablar de ello, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. En el Nuevo Testamento es, en el Antiguo Testamento era profeta, que es proclamar, exhortar, animar. En el Nuevo Testamento es el que predica, que es el que proclama, según el Nuevo Testamento, exhorta, anima. La misma palabra, solo que en el Antiguo Testamento era profetizar, en el Nuevo Testamento es predicar. La cuarta característica de una iglesia saludable es una predicación saludable. Y tomamos de base Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36. Usted va a leer que viene el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, lleno y empoderado por el Espíritu Santo, él se lanza una predicación saludable, una predicación que toma el Antiguo Testamento de base. Usted lo va a leer para predicar y hablar acerca de Jesucristo, el medio ordenado por Dios para salvar, santificar y fortalecer a su iglesia es la predicación, la proclamación del evangelio, y lo que hace lícita la fe salvadora en aquellos que Dios ha escogido. Romanos 10:14. Por medio de la predicación de la palabra de Dios viene el conocimiento de la verdad que resulta en la piedad. Juan 17:17, Romanos 16:25, Efesios 5:26, puede leer usted. La predicación saludable también anima a los creyentes a vivir en la esperanza de la vida eterna, como dice el apóstol Pedro, capacitándolos para soportar el sufrimiento, según Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. La fiel predicación de la palabra es el elemento más importante del ministerio pastoral.
Ahora, hay tres niveles de la predicación. Encontramos tres niveles de la predicación, uno a uno. El ministerio de la palabra. Dos, la tercera, la predicación pública y la exposición de la Biblia a grupos de personas reunidas. Ahora, usted se va a preguntar, como todos estamos esperando eso, ¿qué es la buena predicación o cuál es la predicación saludable? Hechos capítulo 16, versículo 14, usted puede leer. Lo vamos a dividir en varias partes. La primera, el secreto de una predicación excelente. Aunque todos los oyentes escucharon el mismo discurso, predicación, al parecer este solo transformó de manera permanente a Lidia. Esto lo va usted a leer en Hechos capítulo 16, versículo 14. El efecto distintivo del sermón sobre los individuos se debió a la obra del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque la diferencia entre un mal sermón y uno bueno es ante todo responsabilidad del predicador. La diferencia entre una predicación buena y una excelente yace ante todo en la obra del Espíritu Santo, en el corazón del oyente y del predicador. El mensaje en Filipos, usted va a leer Hechos 16, vino de Pablo, pero su efecto en los corazones vino por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que podemos decir es que el secreto de una predicación excelente es el Espíritu Santo. Dos, el predicador absolutamente perfecto. No deben hacer nada más que aplicar el texto bíblico y que le corresponde a Dios el resto. Nosotros solo tenemos que exponer, explicar el texto bíblico porque Dios hace el resto. Ese es un error peligroso y una simplificación de la tarea de la predicación. Las largas historias, el lenguaje florido, los gestos dramáticos pueden captar la atención mientras el mensaje real del texto, la predicación no debería ser una representación humana que solo entretiene ni una árida recitación de principios. La predicación tiene dos objetivos básicos: la palabra y el oyente humano. La palabra y el oyente humano. Predicar a Cristo. La predicación saludable predica a Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5, usted lo puede leer. Presentar la Biblia en su totalidad de Génesis a Apocalipsis era predicar a Cristo como el tema y el contenido principales del mensaje de la Biblia. Usted puede ver la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. No habló nada de él, ni de sus sentimientos, ni de qué pensaba él, sino que solo habló del Antiguo Testamento, que se decía sobre Jesucristo en el Nuevo Testamento, e hizo un impacto grande, fuerte. Pablo no predicó un texto a menos que predicara sobre Jesucristo, no solo como un ejemplo para imitar, sino como un salvador. No se trata solo de hablar sobre Cristo, sino mostrarlo a Él, de mostrar su grandeza, revelarlo como digno de alabanza y adoración. Si lo hacemos, el Espíritu nos ayudará porque esa es su gran misión en el mundo. Ya llevamos tres. La cuarta, predicar al corazón de la cultura. Para alcanzar a las personas, los predicadores del Evangelio deben desafiar la historia de la cultura.
por así decirlo, revelando cómo sus aspiraciones más profundas solo pueden satisfacerse para siempre en Cristo. En pocas palabras, al predicar tú la palabra, la aplicación tiene que ser al corazón de las personas. ¿Qué es lo que están viviendo las personas en Guatemala, en Colombia, en México, año 2025? Y lo que dice la palabra, tú lo vas a aplicar al año 2025, a tu país, a tu pueblo, pero ya en la aplicación y Jesucristo en medio de ello. Vamos a la siguiente. Las tareas de la predicación. Esto implica predicar la palabra y no tu opinión, lo que tú crees, lo que tú piensas. Cuando predicamos la escritura, estamos hablando las palabras mismas de Dios. Primero Pedro 4:11 nos va a decir, es decir, predicar de forma convincente, incluir la cultura, el lugar y tomar y tocar corazones. Charles Spurgeon se le llamó el predicador, el príncipe de los predicadores. Insistía enérgicamente en que todo sermón debe levantar a Jesucristo para que todos los oyentes lo contemplen. Charles Spurgeon se quejaba de que a menudo escuchaba sermones que eran muy versados, refinados, magníficos, pero se trataban de verdades morales, práctica, ética y conceptos inspiradores, y no tenían ni una palabra sobre Cristo. Entonces, hay dos cosas que debemos hacer cuando predicamos. Debemos servir y amar la verdad de la palabra de Dios y también servir y amar a las personas que tenemos ante nosotros. Servimos la palabra al predicar el texto con claridad y predicar el evangelio siempre. Alcanzamos a las personas al predicar a la cultura y al corazón. Luego está lo que Dios debe hacer. Él imprime la palabra en el corazón de nuestra audiencia mientras la demostración del Espíritu Santo. Cuando tú predicas el texto y tú ves el contexto, lo que está antes, después del texto, y tú no dices nada más, sino que das ejemplos bíblicos y hasta la aplicación, ya que vas a terminar, tú ya les dices a las personas qué significa todo esto que dice la Biblia, que se escribió en este año. ¿Qué te dice a ti lo que estás pasando año 2025 en tu país, con tu familia, en tu trabajo? ¿Qué te dice a ti? Traer esta palabra a tu vida. En Global Action ustedes van a conocer más sobre ello. Dios les bendiga. Bendiciones.